Amigos televidentes, bienvenidos nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Hemos hecho unos programas de intercambio o una conversación o un encuentro, como ustedes quieran llamar, con el doctor Julio Jacín Risk. Digo Risk, de su segundo apellido, que mucha gente quizás no lo conoce, el doctor Julito Jacín. Y hemos hablado de temas que yo conocía, de otros muchos que no conocía y que el doctor lo ha expuesto claramente a la población dominicana y que son realmente vivencias de cosas que la gente no se podía imaginar. En el programa pasado, en el anterior, le dejé una pregunta al doctor y se la dejé para que él tomara una semana y reflexionara y preguntara y mirara. Y era que a raíz de la crisis del Banco Intercontinental, Baninter, el doctor, que para mí fue un emprendedor, un desarrollador de proyectos, tomó proyectos e hizo cosas, y cuando el banco fue tomado por las autoridades monetarias, entonces aparecieron deudas de mucha gente y el doctor Jacín y su empresa era uno de ellos. Pero, en mi opinión, y yo soy también parte de lo que estuvo en el medio, se saldaron esas deudas. Pero hay gente que entiende que no. Y yo quería que el doctor nos explicara qué fue lo que pasó, cómo se hicieron las cosas, cómo se resolvieron las cosas y qué sabor le dejó a usted esa situación. Mira, yo te agradezco tu preocupación de que en estos 20 años, 2003 a 2024, 21 años, tú has tenido una preocupación que yo me consta que ha ocupado gran parte de tu cabeza, de tu mente, y es que tú sientes que esa campaña de que Julito Jacín quedó debiendo 4.000 millones en el caso Baninter, tú que sabes perfectamente que eso no es así, y yo que sé perfectamente el origen de esos números, de dónde salieron, y que sé perfectamente que los 3 grandes proyectos que dieron origen a ese número no fueron producto del emprendedurismo, que ahí es una de las pequeñas diferencias que he tenido contigo y con muchas personas. Mira, en estos 3 programas nosotros comenzamos a hablar de los gobiernos que hemos tenido: Balaguer, Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. En el de Balaguer no te voy a negar que nunca pisé Palacio, con excepción de un día que fui a darle las gracias por el otorgamiento de un canal UHF. Una frecuencia. De una frecuencia UHF, y que él nos dio unas pequeñas palabras. Nunca, ni oficial ni extraoficialmente fui. Sin embargo, ya establecida Cañabrava, Color Visión, Revista 110, sí, Síntesis. cada vez que se inauguró un gobierno, yo hice de reportero. Quien cubría Palacio era yo, porque yo quería ver esa transición de Balaguer al PRD. Y fui, de eso te puede dar fe alguien que nosotros no le hemos hecho reconocimiento, porque hay que hacerle su reconocimiento aparte, que es el autor de toda esa fotografía que tú ves por ahí, que es Fotomen. Sí. Ahí conocí yo a Fotomen, en el palacio de Jorge Blanco, y yo hacía reportería. Iba a la oficina de Atuey con los reporteros, y íbamos a William, que era el director de prensa,
Marino después, en fin, después Dorín Cabrera, en fin, yo iba a darle seguimiento a esos gobiernos. También cuando Balaguer vuelve, sí yo volví, porque quería ver, y me encontré con la gente joven de Balaguer, con Toral, con Minú y esas cosas. Pero yo tenía unas relaciones primarias con Guaroa Liranzo, Correcto. con Jacinto Peinado, que ya te conté que nos hicieron a veces mudarnos de canal del 9 al 13 porque querían programación. El cuento viene por lo siguiente. No solamente nosotros queríamos darle seguimiento a los cambios de cerca, de cómo se manejaba un palacio con un PRD, sino también cómo se manejaban los negocios. Nosotros no éramos partidarios de meternos en un ingenio ni meternos en un centro médico, sí en el centro médico o en un periódico La Nación. Lo que pasó fue lo siguiente. Por parte, nosotros descubrimos, y de eso tú fuiste testigo, que para tú financiar un proyecto, tú no necesitabas tener esa funda de dinero. Tú con un nombre, con un banco de primer nivel, tú podías iniciar un proyecto. Y como siempre tuve la preocupación de hacer un centro médico de primer orden, porque conozco los médicos y sé cómo funcionan los médicos y la economía de los médicos. Y la seguridad social también. Y descubrí que Exim Bank, una organización bancaria estadounidense que maneja fondos del gobierno de Estados Unidos, tenía fondos para educación y para medicina y para salud. Y lo utilizamos. Sí. Y todavía hoy yo no sé si algo se perdió, si lo pagó un seguro, pero sé que no se perdió porque nosotros tenemos la carta constancia del Banco Central donde dice que nosotros entramos en dación de pago en todos esos números que salen de donde te voy a dar. Cuando abren la posibilidad de capitalizar la empresa pública, eso es otra cosa, de vender los negocios, pero no le ponen vamos a vender, sino vamos a capitalizar la empresa pública, que es lo que le faltaba. Balaguer tenía una visión diferente. Balaguer decía, no importa que el Banco de Reserva financie a una empresa deficitaria, si esa empresa tenía 1,000 trabajadores. Villa Altagracia no volvió a ser más nunca lo que era con la fábrica de papel. Y con el ingenio Catarey. Ni el ingenio, ni Catarey, ni Esperanza, ni Esperanza, ni Jaina. Sí. ¿Por qué? Porque alguien cubría el déficit. Entonces, eso yo descubrí, así como descubrí Eximbank, descubrí que el Banco de Brasil tenía 5,000 millones cuando llegó Lula para financiar proyectos siempre y cuando se usaran talentos y equipos brasileños. Y así es que surge Montellano y Amistad. No es que nosotros pretendíamos, fíjate que quienes desarrollan el programa son los brasileños. Bien, nosotros incursionamos en esas dos áreas, pero paralelamente teníamos una lucha con un sector norteamericano que al caer la cortina de hierro lo cambiaron por la sociedad civil. Entonces teníamos un pleito constante con aquellos que formaron Participación Ciudadana. Y ellos, cuando vieron la deuda de todo aquello, dicen, pero este hombre debe todo eso. Pero yo no podía competir con ellos porque ellos eran los dueños de los medios. Sí. Y al gobierno anterior y al gobierno de ahora le convenía mantener esos números
porque creían que tenía uno manos arriba. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la intención de demandar por razones de que todas esas cifras tenían una justificación y un origen diferente, porque eso es como que, mira, el ejemplo no es el más bonito, pero te lo voy a poner. Es como decir, Andrés Terrero se ha comido 1.000 millones de pesos. Sí, pero no te dicen que fue desde que naciste hasta los... No hay tampoco justificación para decir, tú recuerdas lo que es una letrina. Claro. En el pasado y en los pueblos. Claro. Ok, es un lugar que tú puedes decir, esa letrina está llena. Sí. Pero no la llenó una persona ni se llenó un solo día. Con el tiempo. Lo llenaron durante muchos años, mucha gente. Sí. Y esos números que se dieron, yo lo comparaba con que son cosas que ocurrieron en muchos años, en muchas empresas, y que ni un centavo se perdió, porque el Banco Central todavía hoy no puede decir el destino de los activos que nosotros entregamos. No lo puede decir. El otro día apareció Ramoncito Báez pidiendo cuenta de la Delta, porque eso yo no quiero tocar a una persona que el país tiene que respetar, porque no hay nadie perfecto, pero esa persona tiene desde posiblemente unos casi 30 años ya dirigiendo la economía y la moneda y la estabilidad. Entonces, y muy bien Julito Jacín no es quien puede tocar el trabajo de Héctor Valdés. Héctor Valdés es una persona que aquí ha hecho un trabajo que el que lo toca se perjudica. Yo no voy a discutir ni la gestión de Malcún ni la gestión de Valdés, que fue la que dio origen a esa cifra. ¿Y por qué aparece esa cifra? Porque esa es la sumatoria de cosas que nosotros podíamos pasarnos muchas horas explicándolas. Y va a ser muy fácil entenderlo. Pero te voy a decir lo siguiente. El tiempo se encargó. Naturalmente fue mucho tiempo, que desde el 2003 al 2024 pasaron 21 años. Y para mí no fue fácil. Pero hay cosas que no caben en los bolsillos. Y el que tiene fortuna y el que tiene algún bien, un día tiene que sacarlo. Yo me siento en eso tranquilo, no tengo ninguna necesidad. Pero mire, doctor, precisamente como yo fui actor de una forma u otra de los acontecimientos que ocurrieron en esas décadas, junto a usted, era el tema que usted decía de que mi preocupación, porque hay un tema que la gente tiene que entender, doctor, y usted lo ha dicho, pero en palabras no tan claras para que la gente quizás lo quiera entender o lo entienda. La pregunta es la siguiente, doctor. Usted tenía una deuda acumulada por X y con unas empresas que estaban ahí para hacer tal y cual cosa. Que usted tiene conmigo una discrepancia si es emprendurismo o no. Perfecto. La pregunta viene ahí, doctor. Cuando ustedes entregaron los bienes en dación de pago a las autoridades competentes, saldaron las deudas. No hay deuda. Sin embargo, se ha dicho, doctor, y eso es importante. Sí, pero antes de seguir, Terrero, la palabra una deuda, eso es lo primero que hay que aclarar. Okay. Tú no puedes decir una deuda cuando tú tienes, por ejemplo, un canal de televisión en que se toma la relación del canal 27, la relación de todos los sobregiros
que ordenaron los que compraron ese canal. Ellos reciben el canal, pero mantienen el sobregiro. Exactamente. Entonces, tú no puedes hablar de una deuda. Todas las nóminas de ese canal durante los años, desde los 90 hasta que se entregó el 2003, aparece como una deuda. Pero, doctor, lo que pasa es, yo soy contador público autorizado. Pero que el público que tú tienes se divide en dos, en el que no le importa y en el que le importa conocer los detalles. Correcto. Pero en el que lo que importa conocer los detalles también se divide en dos. En lo que no tú le preguntas ahora mismo a Juan Bolívar Díaz Santana. Dice, no, coño, el tipo se cogió 4 mil millones. Sí, exacto. ¿Verdad? Y no lo saca de ahí porque no quiere entender, ni le interesa explicación. De lo que ocurrió de verdad. ¿Verdad? Sí. Aquí el único medio que un día me dijo, nosotros queremos que tú vengas a hablar de eso, era un programa que tenía María Acela Álvarez en el Canal 13. Y siempre le agradecí que me permitió temprano, pero eso se perdió porque no le interesaba a nadie. Claro. El poder del poder, porque en ese momento el poder era... Y la prueba fue que los dueños del canal, que le entregaron todos sus medios a ese sector de la participación, le entregaron sus medios, nos entregaron también una pequeña cantidad a nosotros para poder equilibrar. ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, pero ahí viene, doctor, que esa sociedad civil, que intolerante en muchas cosas y que asume... Pero no le diga intolerante, ese era su trabajo, para Está eso bien. fue que yo asumí. Perfecto, pero yo puedo definirlo de otra forma. Además, acuérdese, doctor, que mucha gente predica la ética, pero no la ejerce. La predican, pero no la ejercen. La pregunta ahí viene, doctor, por lo siguiente. En el gobierno pasado salieron voces diciendo que ese gobierno le había dado a usted en intercambio de publicidad para usted pagar todas esas deudas. Cosa que no es verdad. Entonces, pero lo dijeron. Pero ¿qué tú vas a hacer? Porque aquí, después que las redes se inventaron, se dice de todo. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo haga una rueda de prensa para desmentirlo? Le compraron sus cosas a través de la publicidad. ¿Y pagó qué? ¿Pagué las deudas? No. Eso está bien documentado y el que le interesa puede... Yo, por ejemplo, la única vez que yo he ido a un tribunal fue una vez que yo dije que cuando el Banco Central se vio obligado a llevar a los dos dueños de los dos principales medios de comunicación, El Listín y Diario Libre, presos los dos dueños, tenía que echarle mano a alguien que publicara algo. Hicieron un contrato con Clave Digital y le suministraron esos números donde aparecieron fue en Clave, eso de 4 mil millones. ¿Qué pasó? Que tuvieron que echarle mano porque los dos medios no iban a ser, se mantuvieron imparcial, pero utilizaron a Clave mediante un contrato que le dieron al director de ese periódico para que publicara la información que le suministraba el Banco Central de antes y de ese momento, porque no solamente fue el de Marcún. El Banco Central de Valdés y de Pichardo le suministraban la información. Así que yo te voy a decir una cosa, esa preocupación me ocurre en cierta forma de aquello que ocurrió con la Cámara de Cuentas de Terrero. Llegó un momento en que, a pesar del esfuerzo que se hizo, explicándole a todos los sectores de la población lo que venía, esa gente no salieron a aclarar nada después, sino, él tiene razón, no, te dejaron que te cocine. Y eso quedó en el aire y
sin la reivindicación y sin el reparo que tuvieron que. Había que ser. Ahí todos los miembros de esa Cámara no eran lo mismo, para comenzar. Segundo, ahí se hizo lo que tenía que hacerse. Y es la primera vez que se castiga por haber cumplido con el deber. Eso es increíble. Así es. Entonces, hay cosas con las que tú no doctor, puedes, Terrero. Doctor, y no hay un acto, un solo acto de corrupción a lo interno de la Cámara de Cuentas. No solamente de corrupción. De nada. Porque fue de nada, exacto. Sí. Que Y lo certificó Liceo Marte de Barrio. yo te voy a decir algo. A cada rato, en la iglesia Mercedes, en la catedral, hay una misa en conmemoración al aniversario de algún departamento del gobierno. Eso lo iniciaron ustedes en la catedral. El primero que hizo una exposición en una misa de aniversario. En el púlpito. Desde un púlpito. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Hay cosas que no pueden. Doctor, mire, doctor, eso que usted dice es sumamente importante para una sociedad en su conjunto, no en República Dominicana. Cuando usted asume que puede buscar ayuda en un ente, una persona, una entidad, que usted tiene la creencia de que puede ayudarle. Pues usted y yo, doctor, usted y yo fuimos donde un jefe de la iglesia. Usted y yo fuimos, doctor. Usted y yo fuimos los dos. Oh. Un día que había misa y esperamos terminar la misa y hablamos. ¿Y la respuesta cuál fue? Nada. No, nos dijeron una respuesta. A nosotros. A nosotros nos dijeron a nosotros. Pero no en público, Sí. que era lo que uno estaba. Es muy complicado porque son 7 malos contra 2 buenos. Así que, bueno, no sé qué hacer. O sea, pero sencillo. Pero eso no solamente pasó en la iglesia, No. eso pasó en la sociedad civil, en participación, Claro. en la Suprema Corte. Correcto. Y nadie salió. Entonces, Terrero, hay momentos en que tú no puedes nadar contra la Es corriente, así, aunque tú tengas un destino. Lamentablemente es así. Vamos a hacer una pausa, doctor, y continuamos este interesante conversatorio con el doctor Julio Jacín Gris, nuestro amigo de muchos años. Pausamos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.